Ya, empecé a grabar. Ya, el tema que ganó fue el de valor absoluto, así que nos vamos a centrar en eso ya. Y estaba viendo aquí la guía que mandó el profesor, o sea, el coordinador, y, y vamos a sacar unos cuantos ejercicios de aquí. Vamos a empezar con este, que es más o menos sencillo para ir ahí así calentando. Ya. Eh, ¿cómo se les ocurriría partir por este ejercicio? Bueno, antes de revisar los casos, sería mejor dejar el valor absoluto solamente en un lado y los números a otro lado. Sí, despejando el valor absoluto. Entonces pasamos el 8 al otro lado restando. Entonces, menos 2x menos 1 mayor o igual 6 menos 8 menos 2. Ahora, como tenemos dos negativos, podemos multiplicar por menos 1. Nos queda 2x menos 1 menor o igual a 2. Ya. Y ahora tenemos una propiedad que nos sirve para estos casos. O sea, sería, recuerden que tenemos el valor absoluto de x es menor o igual que a, si solo si, menos a es menor o igual que x, es menor o igual que a. Entonces desarrollamos eso. ¿Cómo? Mayor sería de otra forma, ¿verdad? Sí, si fuese mayor sería de otra forma. Esta propiedad solo funciona cuando tienes un valor absoluto a un lado, un menor o un menor igual y un número. Entonces tú puedes desarrollar ¿cuál menos uno? Multipliqué ambos lados por menos uno. Ya. Entonces, con esto podemos desarrollar esto mismo aquí. Entonces nos queda menos 2 menor o igual 2x menos 1 menor o igual a 2. Sería más Ya lo eficiente hacerlo, resolví. ya. Sería más eficiente hacerlo de esta forma porque es más rápido. O sea, igual depende de cuál inecuación tengas, pero aquí como solamente es un valor absoluto y como que se puede hacer fácilmente con este método. Porque aquí ahora solamente sumas 1 a ambos lados, entonces te queda aquí menos 1 menor o igual 2x menor o igual a 3. Y ahora dividimos por 2 para quitar este 2, menos un medio menor o igual x menor o igual a 3 medios. Y esa sería la solución. Entonces, solución menos un medio 3
medios. ¿Se entendió? Sí, queda el intervalo al tiro. Sí. Eh, la ayudantía yo la voy a pasar después. La voy a subir a un drive y la comparto. El, el paréntesis aquí queda cerrado porque es menor o igual. Sí, en ese Discord se va a subir el link, que es el Discord de Usage Premium, para que se vayan uniendo. La condición que debe haber para que se cumpla, o sea, para hacer este método es esta, la de la propiedad. El valor absoluto de x es menor o igual a un número, entonces x se va a mover entre el negativo del número y el positivo del número. ¿Alguna otra duda de este? Todo claro. Ya. Vamos con el siguiente. Sí, porque así lo puedes dejar como, o sea, puedes desarrollarlo con propiedades. Así que mejor dejarlo a un solo lado. Ya. Este lo voy a escribir de una forma distinta. O sea, simplemente voy a invertir para que quede el valor absoluto a la izquierda. Entonces queda 5, valor absoluto de 5 menos valor absoluto de 2x más 1 mayor que 2. Ya. Entonces aquí tenemos otra propiedad que valor absoluto es mayor o igual que a, si solo si x es mayor o igual que a o x es menor o igual que menos a. Sí, ahí están explicando lo de cuándo va abierto o cerrado el intervalo. Y también va a ser abierto si hay alguna restricción para x. Por ejemplo, si el x está en el denominador, ahí tampoco lo podría tomar. Entonces, con esto nos van a quedar dos inecuaciones distintas. La primera va a ser 5 menos valor absoluto de 2x más 1 mayor o igual que 2. Y la segunda, 5 menos valor absoluto de 2x más 1 menor o igual a menos 2. ¿Se entendió, cierto, hasta ahora? Apliqué la propiedad de aquí. Vamos a desarrollar entonces ahora estas dos expresiones. Vamos a pasar restando el 5 aquí por la propiedad. Ves que aquí
tenemos esta forma. Ah, perdón, perdón. Sí, cierto, sin el igual. Sin el igual. Ya. Apliqué la propiedad. Tenemos aquí el valor absoluto es mayor que un número. Entonces, lo puedo descomponer así. Que x es mayor que el número o x es menor al negativo del número. Eh, sí, sí, me equivoqué. Borré aquí el igual. Entonces aquí ahora estamos, el 5 a ambos lados, o sea, ambas ecuaciones. Entonces nos queda menos valor absoluto, va, 2x más 1. 2 menos 5 menos 3. Este sería el 1 y el 2 menos 2x más 1 menor menos 7. Ahora multiplicamos por menos 1. Ya, y nos quedaron estas dos expresiones. Perdón, que 7. Vamos a desarrollar una a una. Primero la 1, que la vamos a desarrollar con la misma propiedad del inicio. O sea, valor absoluto de x menor que a, si solo si, menos a, menor que x, menor que a. Entonces menos 3 menor 2x más 1 menor a 3. Prestamos 1 y ahora dividimos por 2. Y tenemos la primera solución, que sería el intervalo abierto de menos 2 a 1. Y esta vez es abierto porque no está incluido por el símbolo este, que no dice menor igual ni mayor igual. ¿Se entendió hasta ahora? El menos 3 por la descomposición que hice de el valor absoluto de un número se mueve, o sea, el valor absoluto de un número es menor que un número si se mueve entre el negativo del número y el positivo del número. O sea, simplemente el 3 este sería el menos a, que usé la propiedad del valor absoluto para quitarlo y tener el intervalo de una. Ahora vamos con el 2.
Este también lo vamos a hacer por propiedad. Entonces nos queda 2x más 1 mayor a 7. Ese sería el primer caso. Sería el primer caso. Entonces restamos 1. 2x mayor que 6. Y ahora dividimos en 2. X mayor a 3. Y el otro caso sería 2x más 1 menor a menos 7. Restamos 1 otra vez. 2x menor a menos 8. Dividimos en 2. X menor a menos 4. Entonces tenemos la solución 2, que escrita como intervalo sería de menos infinito a menos 4, unido con de 3 a más infinito. ¿Se entendió? ¿Este? Sí, está clarísimo. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces la solución final sería la unión de las dos soluciones. Sería sol 1, unión, sol 2. Entonces sería de menos infinito a menos 4, unión, vamos por orden, de menos 2 a 1, menos 2 a 1, unión a 3 más infinito. ¿Por qué la sol 2 tiene dos soluciones? Eh, por la propiedad que aplicamos, que aquí como es mayor, nos va a dar que son dos soluciones. No nos intersectan porque la propiedad o sea, nos dice que lo tenemos que separar con un O. Entonces o sea, puede estar aquí o puede estar aquí. Así que como hay un O, es con unión, no es con intersección. La respuesta sería esta de aquí, este intervalo. Y no hay forma de dejarla más resumida. Sería este intervalo de aquí. O sea, estos tres intervalos. No se intersecta porque la propiedad, o sea, en la propiedad nos dice que es un O. Así que cuando hay un O, es unión. Y cuando hay un I, es intersección. ¿Sí?
las vamos a subir en el Discord que me mandaron antes de Usage Premium. Eh, ¿En qué propiedad aparece el i, dices? El i aparece en esta propiedad, aquí. O sea, yo lo escribí de esa forma, pero se puede escribir también como, perdón, como x mayor a menos a y x menor a. Aquí aparece un i, que yo lo podría haber desarrollado aquí como de esta forma y después intersectar las soluciones, pero así es más fácil. Trabajarlo así es más fácil, que se va a intersectar de una. No entendí la pregunta. Con estos métodos, si te fijas, no estamos trabajando mucho con la definición de Water Absolute, estamos usando las propiedades. Así que no estaríamos haciendo la tabla. No sé si esa es tu pregunta. Ya. Vamos con el siguiente entonces. Sería este. Ya. ¿Cómo partimos aquí? Viendo las restricciones. Sí. Entonces tenemos como primera restricción que x más 2 sea distinto de 0. Entonces eso implica que x es distinto de menos 2. Y 2, sí, de hecho lo vamos a hacer después, pero primero las restricciones. O sea, bueno, sí, ahora lo vamos a ver. ¿Y la segunda restricción cuál sería? En la raíz quede positiva. Sí, lo que está dentro de la raíz, que sea positivo. Entonces, 6 más x menos x cuadrado mayor o igual que 0. Sí. El discriminante no es negativo. ¿Qué me dicen por ahí? El discriminante no es negativo. Multiplicamos por menos 1 para dejar el x cuadrado como positivo. X cuadrado menos x menos 6 menor o igual que 0. ¿Cómo se factoriza esto? Serían dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1. Entonces, menos 3 y más 2. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué cosa? Eh,
Sí, se puede multiplicar por -1 y nos cambia la desigualdad. Ahí la cambié. Sí, entonces puntos críticos. X menos 3 igual 0. X igual 3. X más 2 igual 0. X igual -2. ¿Queremos que sea mayor a 0? Sí, pero eh, cuando multiplicamos por -1, se nos va a invertir la desigualdad. Al final igual va a ser lo mismo. No, no cambia el resultado. Y, y no debería ser mayor estricto porque eh, no debe ser mayor estricto porque aquí está incluido la desigualdad. O sea, es mayor o igual. Entonces aquí sí puede ser 0. Eh, ¿qué otro, no? ¿A qué te refieres? Ya voy a seguir avanzando por mientras que me dice la compañera. Ya. Hacemos la tabla entonces de puntos críticos, que partiría de menos infinito, después llegaría al -2, 3 y más infinito. El -2 es que el -2 es restricción porque está en el denominador. Entonces el denominador no puede ser 0. Entonces ponemos aquí x más 2 debe ser distinto de 0. Así que x es distinto de -2. Perdón. Aquí lo podemos hacer después. Y de hecho, antes de hacer esto, eh, como dijo, como dijo antes alguien, el x más 2, o sea, el valor absoluto de x más 2 es mayor o igual que 0. O sea, mayor que 0 estrictamente, porque x más 2 no puede ser 0. Sí, sí, va a quedar grabado. Y lo vamos a subir al Discord de Usar Premium, que lo mandaron un poco más arriba. Sabemos que esto es siempre positivo, así que lo podemos pasar multiplicando. Aquí pasé multiplicando solo porque sabía que este número es positivo. Si no, no se podría hacer eso, ¿ya? Pero como sabemos que el valor absoluto de un número siempre es mayor que 0, o sea, siempre positivo, lo podemos hacer. Entonces ahora sí vamos a hacer lo de los puntos críticos. Ya. Entonces aquí, x menos 3, x más 2.
Ya. El x menos 3 se va a hacer 0 en 3. Y antes de eso va a ser negativo. Después va a ser positivo. Y, y por la desigualdad está incluido el 0. Así que aquí, bolita negra. Y el x más 2 se va a hacer 0 en el menos 2. Entonces antes de eso va a ser negativo. Después va a ser positivo. Y como tenemos por restricción que el x es distinto de menos 2, lo vamos a dejar con bolita blanca. Entonces aquí multiplicamos los signos, queda más, menos, más. Sí, se puede hacer eso, o sea, se puede restar el 1, pero aquí como sabemos que el denominador es siempre positivo, lo podemos pasar multiplicando. Que eso fue lo que hice. Pasé el valor absoluto de abajo multiplicando. Ya. Entonces la restricción 2 x se mueve entre 2 y 3, de menos 2. De menos 2 a 3. Y ahora empezamos a desarrollar por casos. El valor absoluto de x más 2 va a ser igual a x más 2. Si x más 2 es mayor o igual que 0. Y va a ser menor, o sea, va a ser menos x más 2. Si x más 2 es menor que 0. O sea, x menor a menos 2. La restricción 2 la saqué aquí con, con lo de dentro de la raíz. Dijimos que tiene que ser mayor o igual que 0. Después multiplicamos por menos 1 para tener el x cuadrado positivo. Entonces nos quedó esta expresión. La llevamos a la tabla y el intervalo negativo es solamente este, de menos 2 a 3. Estamos buscando aquí que sea negativo. Ya. Esa es la descomposición del valor absoluto. Entonces vamos. Caso 1. Valor absoluto de x más 2 es x más 2. Y x mayor o igual a menos 2. Pero por restricción teníamos que x no puede ser menos 2. Así que va a ser x mayor que 2 nomás. Mayor que menos 2. Por el caso en que estamos. Este sería el caso 1. Aquí sería el caso 1. Este es el caso 2. Ahí tenemos
el primer caso, y el segundo caso. ¿Sí? Entonces reescribimos con esto. Queda reemplazando. Nos va a quedar raíz cuadrada de 6 más x menos x cuadrado mayor o igual que x más 2. Ahora elevamos al cuadrado. Ya. 6 más x menos x cuadrado mayor o igual que x más 2 al cuadrado. Entonces desarrollamos esto. 6 más x menos x cuadrado mayor o igual x cuadrado más 4x más 4. Juntamos todo a un mismo lado. 6 más x menos x cuadrado menos x cuadrado menos 4x menos 4. Vamos a dejar entonces el menos 2. Vamos a dejar el x cuadrado al principio. Sería menos x cuadrado menos x cuadrado. Pues menos 3x más 2 mayor o igual que 0. Multiplicamos por menos 1. Ya. Y ahora voy a factorizar por 2. O sea, voy a dejar aquí el 2 fuera. X cuadrado más 3 medios x menos 1. Ahora te lo pongo. Ya. Sí. Lo que está dentro de la raíz no va a quedar con valor absoluto porque por restricción, eso, o sea, lo que está dentro de la raíz siempre es positivo. O sea, esto de aquí siempre es positivo. Así que se puede sacar con valor absoluto, pero siempre va a ser positivo. Porque además tenemos la restricción 2, que x se mueve entre menos 2 y 3. Y eso hace que lo que está dentro siempre sea positivo. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Para sacar el 6 más, raíz de 6 más x más menos x elevado a 2 es mayor x menos más 2 y más 2. Sí, aquí elevado al cuadrado. Y me estaban preguntando que por qué no salía. ¿Cómo nos sacó el x más 2 para ponerlo al otro lado? eh, el x más 2 es el que estaba aquí al principio. Aquí que lo pasé multiplicando, nos quedó esto ¿Ya? fresco. Ah, Y ok, gracias. sí, estamos en el caso en donde el valor absoluto de x más 2 es igual a x más 2. Entonces simplemente reemplacé el valor absoluto eh, por lo que, por el caso en que estamos. O sea, x más 2. Después se le ve al cuadrado y no sale con valor absoluto porque este valor de aquí siempre es positivo. Ya.
y 3 medios porque aquí factoricé por 2. O sea, este 2 de aquí lo saqué fuera de la ecuación. Entonces, eh, queda el x cuadrado solo. Y aquí 3 medios. Y aquí 2 dividido 2, que también va a ser 1. O sea, menos 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que sí. Ya. Entonces, dos números que multiplicados me den menos 1 y sumados me den 3 medios. Es menos x más. Sería x menos 1 medio y x más 2. Ahí si se multiplican dan menos 1 y si se suman va a dar 3 medios. Entonces, puntos críticos. X menos 1 medio igual 0. Eso sí, x igual a 1 medio. Y x más 2 igual 0. Y solo así, x igual a menos 2. Ya. Puntos, o sea, la tabla de puntos críticos partiría de menos infinito, menos 2, 1 medio, más infinito. Ya. X menos 1 medio se hace 0 en 1 medio. Entonces antes va a ser negativo y después va a ser positivo. Y x más 2 se va a hacer 0 en, en menos 2. Antes va a ser negativo y después va a ser positivo. ¿Cuál menos 2? O sea, ¿cuál 2? ¿A qué te refieres? Ah, este 2 de aquí. No, lo que pasa es que ese 2 es siempre positivo. Entonces no va a haber un punto crítico donde sea negativo esto, porque el 2 es siempre positivo. No tiene ningún valor con x. Ya, y como está como menor o igual, el 1 medio va a estar incluido. Pero el menos 2 no puede estar incluido porque está por restricción. Entonces lo excluimos. Aquí va a ser entonces positivo, multiplicando signos. Aquí va a ser negativo, aquí positivo. Ya. Y nos pide que sea negativo, entonces tomamos este intervalo de aquí. Entonces la solución 1 sería el intervalo de menos 2 a 1 medio, incluido. Y tiene que estar intersectado con la restricción que tenemos aquí. Que x debe ser mayor o igual que menos 2.
Y también tiene que estar intersectado con esta restricción de aquí. Con la restricción de la raíz. Y si intersectamos eso, lo podemos ver aquí en la recta. Menos infinito. Menos 2. Un medio. 3. Y más infinito. Ya. Tenemos este intervalo de menos 2 a un medio. El menos 2 excluido y el un medio incluido. Y tenemos este intervalo que va de menos 2 al más infinito. Y tenemos este otro intervalo que va de menos 2 a 3. Entonces la intersección de todas esas va a ser este intervalo de aquí. Voy a pintar de verde. ¿Cuál solución dio el intervalo de menos 2 a infinito? La restricción del caso en el que estamos. En el caso 1, el valor absoluto de x más 2 va a ser x más 2 y x va a ser mayor o igual que menos 2. O sea, x mayor que 2. Mayor que menos 2. Ya. Y la otra restricción es esta, la de la raíz. Y solución 1 va a ser entonces el intervalo de menos 2 a un medio, incluido. Ya. Caso 2. El valor absoluto de x más 2 va a ser igual a menos x más 2 y x va a ser menor que menos 2. Pero aquí tenemos un problema con este caso. Porque en la restricción 2 nos dice que x está entre menos 2 y 3. Entonces ponemos por restricción 2, y como después hay que intersectar esta restricción de aquí con la solución que nos dé aquí, o sea, tenemos que intersectar este intervalo de aquí con este intervalo de aquí, eh, ven que eso va a ser vacío, ¿cierto? Tenemos aquí el menos 2 en bolita blanca, el 3, y más infinito, y menos infinito. Entonces tenemos este intervalo de aquí y este intervalo de aquí. Pero el menos 2 está excluido. Pero aquí parece que es el mismo intervalo. Va a ser este intervalo de aquí. No hay intersección entre ambos. Entonces la solución 2 es vacío. ¿Se entendió eso? Sí, ya. Por restricción 2, aquí, tenemos que x está entre menos 2 y 3.
y esa restricción es para todo el ejercicio. X entre -2 y 3. Y en el caso 2, nos está diciendo que X tiene que ser menor que -2. Entonces la intersección entre ambos va a ser vacío, porque sería aquí de menos infinito a -2, sin incluir, intersectado con -2 a 3. Y no hay ningún punto aquí que se pueda unir entre ambos. Aquí se ve en la recta que este sería un intervalo. Voy a ponerlo con otros colores mejor, para que se vea mejor. Ya. Ya. Este sería el primer intervalo y este sería el segundo intervalo. Y como el -2 no está incluido, tampoco se tomaría. No hay ningún punto aquí en donde estas dos se intersecten. X no puede ser menor a -2. ¿Se entendió ahora? Ya. Entonces la solución final sería la unión de las soluciones. Como la segunda solución es vacía, solamente nos quedaría la solución 1. Entonces, de -2 a 1/2. Lo que pasa es que, claro, sabemos que los dos son positivos, pero tú tendrías que hacer primero la restricción, porque es que si haces eso, a lo mejor después no puedes hacer el análisis que hicimos aquí, porque esto podría no haber pasado. O sea, podría haber existido un caso 2 y en ese caso estarías perdiendo las soluciones. Ya. Eh, Porque esa es la solución 1. Sí, lo que pasa es que en la solución 1 ya habíamos intersectado con todas las restricciones. Aquí ya había intersectado con todo, así que nos quedó solamente esto. No, son los valores donde sí, son los valores que sí puede tomar. Porque las restricciones que hacemos al principio son para todo el ejercicio. Por eso primero hacemos las restricciones, porque así sabemos con qué tenemos que trabajar más abajo. Sí, las soluciones de cada caso se intersectan con las restricciones. Y los casos los sacamos de la definición de valor absoluto, con esto.
eh, los pasos que siempre se deben hacer. ¿Ya? Sería, o sea, primero encontrar, espérame. Sería paso uno, encontrar restricciones. Sí, lo voy a compartir después, también por el Discord de User Premium. Ya. Sería encontrar restricciones, después separar el valor absoluto, in- intersectar cada caso con las restricciones. Y cuatro, unir todas las soluciones. Eso sería así como en general de cómo trabajar con inecuaciones con valor absoluto. Tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando se eleva al cuadrado, ¿cuándo hay que sacar el caso positivo y negativo? Eh, En la raíz, algo así. No sé, es que no sé qué te dicen la verdad. sí, entendí tu pregunta. Lo que pasa es que aquí al elevar al cuadrado, tú dices que esto sea positivo o que esto sea negativo, ¿cierto? ¿El X más 2? Que no veo el puntero. Sí, el x más 2 Sí. que sea positivo o negativo. Lo que pasa es que el x más 2 es lo que estaba dentro del valor absoluto, ¿ya? Entonces en este caso no se tendría que hacer eso, porque el valor absoluto siempre es positivo. Y eso lo estaríamos haciendo aquí, o sea, lo estaríamos diciendo aquí, el x es mayor, o mayor que menos 2. Entonces esto siempre va a ser positivo. Ah, entonces cuando no es valor absoluto, ahí tengo que sacar los dos casos, Sí, positivo y negativo. Ah, ya. si esto estuviese así sin valor absoluto, tendrías que sacar el caso en donde es positivo y en donde es negativo. ¿Y eso se intersecta o se une? Los dos casos. Eh, Se intersecta, creo. No me acuerdo, la verdad. Va, no importa. Eh, Se une, creo. Sí, pues. Es que se puede, es que las propiedades son para ahorrarte a veces usar la definición. Pero, por ejemplo, aquí, sí, aquí igual podríamos haber trabajado con la propiedad del principio. Lo que pasa es que como está con raíz, sería un poco raro. Que aquí teníamos un valor absoluto y un número, y arriba. Un valor absoluto y un número. Entonces, ahí sería mejor usar la propiedad. Pero aquí como tenemos una raíz, entonces sería un poco complicado de trabajar. Así que mejor trabajar con la propiedad. ¿Alguna otra duda que quedó de este ejercicio? Una consulta. Sí, dime. ¿Desde dónde sale la solución del -2 hasta el infinito positivo? Eh, Aquí, ¿cierto?
Sí, En, esa. aquí, en la restricción del caso. Aquí, x mayor que menos 2. O sea, en realidad sería esto. Voy a cerrar en rojo. X mayor a menos 2. O sea, escrito en intervalo sería de menos 2 a más infinito. Gracias. ¿Ya? Y eso sería sí, de los casos del valor absoluto. Eso. Y si te sale algo así en el control, sí, hay que hacer todo eso. ¿Cuál restricción me dices? Y las restricciones son los valores que no puede tomar X. O sea, más bien lo que en dónde se mueve el X que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, una restricción es que el denominador no sea cero, entonces X no puede ser menos 2. Y lo que está dentro de la raíz no puede ser menor que cero. Entonces ponemos esa restricción. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o cero. Una consulta. Dime, Jamás entendí hasta el momento cómo es el tema de la tabla. lo de la tabla. ¿Cómo es eso? Que nunca entendí el funcionamiento bien de la cosa. La tabla sirve para saber cuándo una expresión es positiva y cuándo es negativa. O sea, aquí el x menos 3 se va a hacer 0 en 3, en x igual 3. Entonces, en 3 se va a hacer 0 y antes de eso va a ser negativo y después va a ser positivo. Tú puedes reemplazar cualquier número de este intervalo, por ejemplo, el menos 2 mismamente. Si lo reemplazas aquí, sería menos 2 menos 3, va a ser menos 5. Si reemplazas, por ejemplo, el 0 que también está en ese intervalo, sería 0 menos 3, menos 3. Entonces sería negativo. Y después de este punto va a ser positivo. Ya. Y lo de la bola negra y la bola blanca que habías dicho, ¿Sí? ¿eso cómo funciona también? Eh, Aquí, en la desigualdad, es menor o igual. Entonces, como es igual, puede tomar el valor de 0. Y como x menos 3 se va a hacer 0 aquí, entonces el 0 sí va a estar incluido, o sea, el 3 sí va a estar incluido, porque sí puede ser 0. Y aquí no va a estar incluido, a pesar de que aquí sea menor o igual, porque en la restricción dice que x no puede ser menos 2. Ya Y- entendí. Muchas Ujú. gracias. ¿Ya? Mm, a ver, calma. ¿Esta restricción? ¿Esa de ahí? ¿Me dices? Eh, o sea, simplemente lo volví a escribir porque si te fijas aquí está incluido el 2, o sea, el menos 2. Y yo puse aquí que por restricción x no puede ser menos 2. Así que después lo escribí. Ahí quité el igual. Simplemente eso. ¿Y estas restricciones se puede hacer al final del caso, de la solución del caso y intersectarlo? Sí, se puede hacer al final. Pero lo que pasa es que si lo haces al principio, puedes descartar casos en caso de que se pueda. Por ejemplo, aquí yo descarté un caso. Vale, Pero vale, sí. así que mejor hacerlo al principio. Si no, tendrías que hacer todo este procedimiento también en este segundo caso y después intersectarlo con las restricciones.
La solución final sería de menos 2 a un medio. El un medio incluido y el menos 2 no. Que esa fue la solución que nos dio aquí en el primer caso. Ya. Quería hacer otro aquí. ¿Dónde está? Este. ¿4 creo? Ya, ya. ¿Cómo podríamos hacer este ejercicio? Aquí tenemos dos valores absolutos y se están restando. Sí, sí. Con este se tiene que hacer una tabla de casos, que es la misma tabla de puntos críticos, solo que antes de empezar a resolver tenemos que saber en qué casos estamos. Entonces vamos a tener puntos críticos. Ahí, nada más empezar con puntos críticos. Solamente con los valores que están, o sea, con las expresiones que están dentro de los valores absolutos. Eh, no, son tres casos. Por eso se hace en la tabla de principio, porque hay un caso que no se va a tomar. O sea, un caso que no se va a dar. Ya. Entonces 2x menos 1 es igual a 0. Entonces x es igual a un medio. Despejando. Y 4x menos 3 igual 0. Entonces x igual a 3 cuartos. Ahora van a ser tres casos porque son dos valores absolutos. Podría haber otro más y serían más casos. Ya. Entonces hacemos la tabla. Ya. Entonces, el 2x menos 1 se va a hacer 0 en un medio. Antes va a ser negativo. Después va a ser positivo. El 4x menos 3 se va a hacer 0 en 3 cuartos. Así que antes va a ser negativo y después va a ser positivo. Entonces aquí tenemos los tres casos que decía. Caso 1, caso 2 y caso 3. Pone el punto relleno y el abierto. Lo que pasa es que con esto tenemos que pasar por todos los números reales. Así que normalmente el caso de, o sea, espera.
sería de, el primer intervalo sería de menos infinito a un medio. El un medio no lo incluimos, pero en el segundo caso lo tenemos que incluir. Como no se incluye, o sea, no importa en dónde yo lo incluya. Lo que pasa es que lo tengo que incluir. En el primero, por convención, no se incluye el segundo. O sea, el segundo no Se se va a incluye incluir. cuando el X es mayor, ¿cierto? Eh, o sea, no se va a incluir porque en, está a la derecha. O sea, el intervalo de la derecha, por convención, no se incluye. Eso solamente en la tabla esta de casos. Y después cuando esté a la izquierda, sí se va a incluir. Y aquí lo mismo. Este no se incluye aquí, pero después sí se incluye. Y no se puede hacer en cuatro casos porque hay un caso donde te va a dar vacío. O sea, no hay ningún intervalo en donde este de aquí sea negativo y este positivo. Este nunca va a ser negativo y este positivo. Por eso hacemos esta tabla, para saber cómo se comportan los valores absolutos. Entonces, caso 1, de menos infinito a un medio. Entonces, ¿a qué van a ser igual esos valores absolutos? ¿Cómo los tengo que sacar del valor absoluto? Sí. Entonces, este sale con menos, 2x menos 1, y este también con menos. Estos signos son los que están aquí. Ahí, en ese intervalo, ambos son negativos. Entonces lo sacamos con menos. Reemplazamos. Menos 2x menos 1 menos. Aquí va a haber un doble menos. Otro x menos 3. Menor o igual a menos 16. Deme un segundo. Ahora, ya, disculpe. Entonces desarrollamos esto
menos 2x más 1. Menos por menos da más, así que más 4x menos 3. Menor o igual a menos 16. Ya. 2x menos 2 menor o igual a menos 16. Pasamos el 2 sumando. 2x menos 14. Entonces x menor o igual a menos 7. Aquí dividimos por 2. Ya. Y estamos en el caso en donde x está entre menos infinito y un medio. Así que intersectamos eso. Primero escribimos esto en forma de intervalo. Sería de menos infinito a menos 7. Intersectado con menos infinito a un medio. Entonces la primera solución va a ser simplemente este intervalo. El menos 7 si se toma por el menor o igual. Esa sería la primera solución. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda o si voy muy rápido, me dicen nomás. El un medio es cierto, no se toma. El un medio no se toma. Ya. Entonces, caso 2. Ahora sí tengo que tomar el un medio. Lo incluyo a 3/4. Ya. Ya. Y ahora, esos valores absolutos, ¿a qué son iguales? Vamos tomando estos signos. No son negativos. Sí, uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. El 2x menos 1 va a ser positivo y el 4x menos 3 va a ser negativo. Entonces aquí 2x menos 1 y menos 4x menos 3. Ya. Ya. Aquí reemplazamos. Quitamos los menos porque menos por menos da más. Entonces 2x menos 1 más 4x menos 3 menor o igual a menos 16. Hacemos las sumas. 6x menos 4
menor o igual a menos 16. Ahora sumamos 4. Y ahora dividimos por 6. Ya. X menor o igual a menos 2. Entonces, escribimos esto como intervalo de menos infinito a menos 2, intersectado con 1/2 a 3/4. ¿Y cuál sería esa intersección? Vacío, ¿cierto? Solución 2, vacío. Todos ven que es vacío, ¿cierto? ¿O alguien no entendió por qué es vacío? No entendiste. Ya. Porque no intersectan, ¿cierto? Sí, lo voy a hacer aquí en la recta. Ya. De más infinito. O sea, de menos infinito a más infinito. Ya. El primero sería de menos infinito a menos 2. Eso sería este intervalo. Y el otro sería de 1/2 a 3/4. Sería ese intervalo. Entonces la intersección de ambos no existe. No hay nada aquí que una a ambos intervalos. O sea, esto de aquí es vacío. No se intersectan en ningún momento. Y no es con unión porque estás intersectando con una restricción. O sea, aquí tienes una restricción en el caso, así que tienes que intersectarlo con lo que te dé aquí. ¿Ahora sí quedó claro? ¿O, o no? Ya, ya vamos al caso 3 entonces. El caso que nos falta sería de 3/4, incluido esta vez al más infinito. Mm, Ya. Ahora, ¿cómo serían los valores absolutos? Los dos positivos, ¿cierto? Sí. En el último caso, los dos positivos. Así que menos 1 y 4x menos 3. Ya. Ya. Desarrollamos esto, sería 2x menos 1 menos 4x más 3 menor o igual a menos 16.
Sumamos menos 2x más 2 menor o igual a menos 16. Ahora restamos 2. A menos 18. Y multiplicamos por menos 1 primero. Y ahora dividimos por 2. X mayor o igual a 9. Entonces lo escribimos otra vez como forma de intervalo. Sería de 9 al más infinito. Y lo intersectamos con 3/4 al más infinito. ¿Cuál sería esa intersección? Sí, del 9 al infinito. Eh, ¿Hasta dónde? ¿Aquí? Ya. Entonces, la solución final eh, ya. Lo vamos a ver en la tabla, en la recta mejor para que se vea. Ya. De menos infinito a más infinito. Sería, o sea, aquí el 3/4 incluido. Y aquí el 9. Entonces el primer intervalo nos dice de 3/4 al más infinito. El 9 también incluido. De 3/4 al más infinito sería este intervalo de aquí. Y el 9 al más infinito. Este intervalo de aquí. Entonces la intersección sería esta. Esa sería la intersección. Por eso es del 9 al más infinito. ¿Ya? Entonces la solución final sería la unión de las soluciones. Entonces la primera solución que nos dio es de menos infinito a menos 7. De menos infinito a menos 7. Unido con la segunda solución que fue vacío. Unido 9 al más infinito. Cuando tenemos más de un valor absoluto, ¿se ocupa la tabla? Sí, cuando tenemos valores absolutos que se están sumando, entonces ahí se ocupa la tabla. Entonces la unión de todo eso va a ser de menos infinito a menos 7. Unido. El vacío no afecta en nada, así que lo quitamos de 9 a más infinito.
Esa es la solución. ¿Se entendió? La intersección se usa generalmente cuando tienes una restricción al principio y esa restricción la tienes que intersectar con la solución que te dé. Por ejemplo, aquí teníamos la restricción de que x va de menos infinito a un medio. Entonces intersectamos ese intervalo con la solución que nos dio. Sí. Hicimos una intersección. Y aquí, x es de un medio a 3/4. La intersectamos con la solución que nos dio. Y nos dio vacío. Y el resultado final, sí. El resultado final es la unión de todas las soluciones de los casos. Y en los casos se tiene que intersectar con la restricción del principio. Por eso siempre hay que anotar esto, para que no se olviden de la restricción. Y este ejercicio me lo mandó alguien ayer, así que no sé en qué guía estará, pero lo mandó alguien ayer y decidí hacerlo en la ayudantía. Y los otros estaban en la guía que subió el coordinador a Virtual, que es esta guía de aquí, la guía 3 de cálculo ya. No sé de qué guía la sacó, pero ahí tienen la guía 3 de cálculo. Lo que pasa es que hice una encuesta y ganó que querían ejercicios de valor absoluto. Así que la próxima puede ser de funciones. Una consulta, ¿cuándo sería la próxima ayudante? No lo tengo decidido todavía, probablemente el próximo martes. Y si hay algún cambio de día, lo voy a avisar. La verdad no sé. Es que no sé cuándo va a terminar el paro y no sé qué va a pasar después de que termine el paro. Así que la verdad no sé qué es lo que va a entrar. Generalmente entra algo de funciones en el primer control. Vamos a hacer este entonces. Ya. Lo voy a ver escribir. X cuadrado más X más 2. Por elementos se refiere básicamente al intervalo de valores que puede tomar X. Y sí, es que no sería el dominio porque no estamos trabajando aquí con una función, o sea, estamos haciendo una inecuación aquí. Ya. Entonces nos piden que todo esto, que toda esta expresión de aquí sea mayor o igual que cero, o sea, que sea positiva o que sea cero.
Entonces aquí como primera restricción tenemos que x menos 3 es distinto de 0. Entonces x es distinto de 3. Y ahora hacemos el análisis. O sea, perdón, estoy saltando pasos. Restricciones. Esa sería la primera restricción. El denominador no puede ser 0. Así que x distinto de 3. Y la segunda restricción sería que lo que está dentro de la raíz sea positivo. Y aquí hacemos análisis del discriminante. Tenemos entonces b cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por 1, o sea, menos 4. Entonces tenemos que el discriminante es menor que 0. Y a es 1 y es mayor que 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre será positivo. Siempre va a ser positiva, ¿cierto? Entonces no hay ninguna restricción aquí, porque puede tomar cualquier x. Ya. No, en una función cuadrática, o sea, cuando te dan una expresión cuadrática, tú puedes analizar si siempre es positiva. Y siempre va a ser positiva cuando cumple que a es mayor que 0 y el discriminante es menor que 0. El discriminante es para hacer el análisis este, porque si te da que el discriminante es menor que 0, como el a es positivo, el a es 1, así que es positivo, tú vas a decir de una que esto es siempre positivo, así que no hay tablita. Si el discriminante es mayor que 0, entonces en ese caso sí hay que usar tablita, porque ahí sí habría soluciones, entonces va a tener algún sitio de su gráfica donde sea menor que 0. No, para la raíz no hay ninguna restricción, porque es siempre positiva. Ya. Y aquí vamos a hacer otro análisis, que el valor absoluto de un número, esto siempre es mayor o igual que 0. Y como el x no puede ser 3, va a ser mayor estricto que 0. Esto de aquí siempre es mayor que 0. Y esto de aquí, la raíz, también es siempre mayor o igual que 0. Así que solamente nos quedaría por analizar este paréntesis, esa cuadrática de aquí. Y queremos que sea positiva para que toda la expresión sea positiva. Entonces, ¿se entendió esto o no? ¿Sí? Profesor, ¿puede subir ahí arriba a copiar? ¿Dónde?
No, eso no es restricción. Aquí ya es para solucionar. O sea, para hacer la solución de ejercicio. Ya, mira. La raíz de un número es siempre mayor que cero. Voy a, voy a escribirlo aquí. Tirar esto para abajo. Ya. El valor absoluto, o sea, la raíz de x es siempre mayor o igual que cero. Eso porque la función raíz está definida de los reales positivos y cero, y va también a los reales positivos y cero. O sea, los valores que puede tomar x son siempre positivos o cero, y lo que sale de la raíz, o sea, la raíz en sí, siempre también es positiva o cero. En este caso es solo positiva, ¿cierto? Sin cero, ya que el discriminante siempre es positivo, ¿o no? Sí, sí, sería positiva sin cero. ¿Se entendió ahora? Ya. Y el valor absoluto también es siempre positivo. Así que solamente nos quedaría analizar el caso donde estos son positivos. O sea, donde esta expresión de aquí sea positiva. Ya. Entonces hacemos la, la factorización. Sería dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1. Entonces sería x menos 1, x más 2. Entonces en dos puntos críticos, x menos 1 igual 0. Entonces sí, x igual 1 y x más 2 igual 0. Si solo sí, x igual menos 2. Hacemos la tablita. Ya. X menos 1 se va a hacer 0 en 1. Entonces antes de eso va a ser negativo y después va a ser positivo. Y como está incluido, como el 0 está incluido, el 1 también va a estar incluido. Como ahí tenemos. Ya. Y el x más 2 se va a hacer 0 en menos 2. Entonces antes va a ser negativo y después va a ser positivo. Y también está incluido. Y estamos buscando los que son positivos. Así que este va a ser positivo, este va a ser negativo y este va a ser positivo. Y estos son los que nos interesan. Entonces, solución. Nos estaban pidiendo un conjunto, así que lo tenemos que escribir como un conjunto. Sí.
Ya. Sí, a eso iba. Nosotros tenemos una restricción al principio. Tenemos una restricción que X no podía ser 3. Y este intervalo estaría incluyendo al 3. Así que lo tenemos que sacar de la solución. Lo podemos hacer así. O sea, ese intervalo menos el 3. O también lo podemos escribir como A es conjunto de X en R, al que X vale menos infinito a menos 2 unido con 1. De 1. Ese es el OneNote. Está disponible en la página de Discord. ¿Qué cosa? El OneNote está disponible en la página de Discord. Sí, lo voy a pasar después. Ok. Después de la ayudantía. Esa otra forma de escribir. ¿Queda alguna duda con esto? Ya. Entonces eso sería por hoy. Eh, ¿Por qué unión con la intersección? Porque solamente hay un valor que no puede ser. O sea, básicamente sí lo estaríamos intersectando, pero estaríamos quitando el 3. Sí, puedo subir. ¿A dónde? Chao. Chao. Chao, chao. Profe, Sí, sí, dime. ¿Cuál era la diferencia entre restricción y punto Sí, crítico? sí, estaba buscando tu mensaje para responderte. Que la restricción son los valores que no puede tomar X. Y el, Ya, y el punto crítico es para saber los cambios de signo. O sea, para conocer cuándo va a cambiar de signo una expresión. o sea, por ejemplo, ahí en la tabla, ¿cuál sería el punto, cuáles serían los puntos críticos, los circulitos negros? Los puntos críticos sí serían el -2 y el 1. Ah, vale, vale. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias por la clase, nos vemos. Chao, Muchas gracias por la clase. Nos vemos. Chao. chao, chao. Esa es la solución final. Chao. ¿Qué parte no se había entendido de que alguien me Ya nos pidió vemos, por aquí? cuídate. Chao. Sí, eso queda como solución final. Chao. Sí, se va a subir al Discord de Usuario Premium.